Se conoce como caso Quemados al crimen perpetrado por militares chilenos el 2 de julio de 1986 contra Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas de Negri. Hace 40 años. 2 jóvenes fueron quemados vivos por una patrulla militar en Chile. Solo una de ellas sobrevivió. Carmen Gloria Quintana. Desde ese día, ha dedicado su vida a buscar justicia. Al igual que la madre de Rodrigo Rojas de Negri. Hoy, recordamos uno de los crímenes más brutales de la dictadura de Augusto Pinochet. Julio de 1986. Chile vivía uno de sus momentos más tensos. Las protestas contra el régimen eran constantes. La oposición lo llamaba el año decisivo. El 2 de julio. Comenzó un paro nacional. El país estaba militarizado. Las calles controladas por soldados. Esa mañana, cerca del Hogar de Cristo, en la comuna de Estación Central, un grupo de jóvenes levantaba barricadas. Entre ellos, Carmen Gloria Quintana, estudiante, 18 años, y Rodrigo Rojas de Negri, fotógrafo, 19 años. Rodrigo había vuelto desde Estados Unidos. Quería mostrarle al mundo lo que estaba pasando en Chile. Se habían conocido días antes, en ollas comunes. Ese día, sus caminos se cruzaron. Cerca de las 7 de la mañana, una patrulla militar los interceptó. Los detuvieron. Los golpearon. Los redujeron. Lo que vino después fue una operación de castigo. Los soldados tomaron un bidón de benzina. Rociaron sus cuerpos. Y luego, los encendieron. Se transformaron en antorchas humanas. Intentaron moverse. Intentaron sobrevivir. Algunos soldados solo miraban. Cuando el fuego se apagó, los envolvieron en frazadas. Los subieron a un camión militar. Y tomaron una decisión. Los abandonarían. Fueron trasladados hasta Quilicura. Lanzados a un sitio Eriazo. Gravemente heridos. Aún con vida. Contra todo pronóstico. Lograron moverse. Caminaron. 200. 300 metros. Hasta que fueron encontrados por trabajadores. Que intentaron ayudarlos. Fueron llevados a la posta central. Sus cuerpos estaban destruidos. Rodrigo Rojas de Negri murió 4 días después. Tenía 19 años. Carmen Gloria Quintana sobrevivió. Con el 62% de su cuerpo quemado. Tuvo que aprender a caminar de nuevo. A usar sus manos. A vivir otra vez. Pero la historia no terminó ahí. El régimen intentó instalar otra versión. Que todo había sido un accidente. Pero Rodrigo, antes de morir, alcanzó a declarar: fueron los militares. El caso generó impacto internacional. Medios extranjeros no creyeron la versión oficial. Mientras en Chile, la televisión estaba controlada. Durante años, hubo silencio. Un pacto de silencio. Entre quienes sabían la verdad. Pasaron más de 3 décadas. Hasta que finalmente, la justicia avanzó. En 2019, varios exmilitares fueron condenados. Pero muchos nunca cumplieron prisión efectiva. Carmen Gloria recorrió el mundo, denunciando lo ocurrido. Su rostro se convirtió en símbolo. Un reflejo del dolor de todo un país. Hoy, el caso Quemados sigue siendo una herida abierta. Un recordatorio de lo que el ser humano es capaz de hacer. Y de por qué la memoria no puede apagarse.